el tema es centros instantáneos de rotación de manera abreviada con siglas CIR o CI, ¿verdad? Son en temas de velocidades. La definición, habría que hablar acerca del concepto de definición. La definición nos dice que si nosotros observamos del lado derecho, tenemos dos eslabones que están unidos mediante un pivote, y es un centro de rotación. Ahí físicamente tendría que ser un perno, ¿verdad? U otro elemento adicional, ¿verdad? O como cuando hacen sus mecanismos de trabajo, ¿verdad? Como en el ejercicio que les pedí, pues lo unen mediante una tachuela o no sé qué, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos hablando de tres elementos, pero este elemento adicional se toma como parte de uno de ellos para únicamente así configurar dos, ¿verdad? Entonces, el pernito vendría siendo parte de uno de los elementos, ya sea el 1 o el 2. Y entonces, una vez ya establecido que son dos cuerpos, podemos definir que, así como lo vemos, es un punto que comparten dos cuerpos. ¿Dónde? Primero, uno ve girar al otro. O sea, cuando pongo uno ve girar al otro, quiere decir que si yo me planto en uno, ¿verdad? Pues veo yo rotar al otro. O si me paro en el otro, pues veo girar al uno, ¿no? De manera relativa, ¿verdad? Puedo yo ver rotar a los elementos, ¿no? Así como cuando estamos en la calle y alguien va pasando por un automóvil, pues nosotros vemos que el automóvil se aleja. Sin embargo, el que va en el automóvil voltea a ver a la calle y ve el que se está alejando es el que está parado, ¿verdad? En la calle. Entonces, así igual, aquí el movimiento relativo de rotación uno con respecto al otro sí se ve. Otra definición, ¿verdad? Es un punto que comparten dos cuerpos donde ambos tienen la misma velocidad. También se puede decir que es un punto permanentemente fijo aquí, ¿verdad? Aquí tenemos este punto que es permanentemente fijo. Esta es la representación simplificada que vamos a manejar, ¿sí? Ya en los mecanismos, habrán visto que el pivote, ¿verdad? O los puntos de apoyo se representan por la letra O subíndice 2. Aquí la notación es O1, 2, quiere decir que la unión es entre 1 y 2. Sin embargo, cuando interviene el elemento 1, que es el elemento fijo, pues normalmente se elimina, y vean, aquí señalo, únicamente se pone 2. Por eso es que en los dibujos que ustedes están realizando, el punto de apoyo, ¿verdad? Los apoyos fijos se representan con el subíndice O y con el elemento que está anclado, bueno, no anclado, sino que está pivoteado ahí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el centro de rotación y el pivote O1, 2. Vuelvo a repetir que es la unión entre 1 y 2. Simplificado o subíndice 2. De las dos formas se puede ver así. Bien. De acuerdo a esto, si un centro instantáneo, hay silencio, hay alguien que creyó su micrófono. Hoy se terminó. Dice, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿verdad? Si estamos diciendo que un centro instantáneo es la unión entre dos cuerpos, y si en un mecanismo ya vimos que hay más de 4, o a partir de 4 eslabones, pues en cada unión, donde hay dos elementos, pues habrá un centro instantáneo de rotación, ¿verdad? Y de acuerdo al número de centros instantáneos, pues obviamente habrá, o en proporción, elementos o viceversa. De acuerdo al número de elementos, habrá en esa proporción centros instantáneos. Entonces, en un mecanismo con movimiento plano existe un centro instantáneo por cada unión de dos eslabones. A ver, ¿verdad? Entonces, el número de centros instantáneos que pueden tener un mecanismo será
por lo tanto igual el número total de combinaciones de dos eslabones. Si el mecanismo tiene n eslabones, pues ven ahí, ¿verdad? La combinación que tenemos del lado derecho es una tabulación de la combinación de eslabones, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, así como en estadística, ¿no? Sin embargo, las uniones 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, pues no operan, entonces se cancelan. Vean que tengo ahí la diagonal, y de esta forma podemos ver que las combinaciones 1, 2 y 2, 1 es la misma, ¿verdad? 1, 3 y 3, 1. Esto simplemente significa el posicionamiento relativo. Si yo me pongo en 1 y veo 3, o me pongo en 3 y veo en 1. Entonces, la diagonal de la derecha, de arriba, de la diagonal hacia arriba y de la diagonal hacia abajo son exactamente los mismos centros instantáneos. Entonces, así es como se va simplificando, ¿verdad? Aquí tengo la diagonal y en realidad para 4 eslabones tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Son los mismos que tenemos en la parte inferior de la diagonal. Entonces, por lo tanto, si en el mecanismo tiene n eslabones, o sea, el número de eslabones es n, el número de centros instantáneos que posee el mecanismo será igual al número total de n combinaciones de eslabones tomados dos a la vez, donde el número de C y R es igual a n por n menos 1. N menos 1 representa estos que estamos eliminando, ¿verdad? Sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues porque estamos dividiendo entre 2. Y entonces con esta ecuación de n, C y R, n por n menos 1 sobre 2, vamos a determinar el número de centros instantáneos de un mecanismo. Entonces sería n es igual al número de eslabones. Y aquí, ¿verdad? Simplemente ponemos, ¿verdad? Si tenemos 4 eslabones, ¿verdad? Y los sustituimos aquí, diríamos 4 por 4 menos 1 entre 2, sería 4 por 3, 2 entre 2 a 6, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta forma se determinan los centros instantáneos por fórmula, ¿verdad? Ahí los tenemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No. ¿Algo que no entiendan? ¿Correcto? No. Bueno, si está todo entendido y vemos cuántos centros instantáneos tenemos, entonces ahora habrá que determinar ya los calculamos cuántos son, pero vamos a determinar su posición. Entonces, primero, hay pasos para determinarlo. Primero se determina por análisis la posición del mecanismo, un dibujo a escala, perdón. Aunque los centros instantáneos ya se manejaron en ustedes son de robótica, ¿verdad? ¿No, verdad? Sí, profesor, somos de robótica. Sí, somos de robótica. Ah, ok. Entonces ustedes utilizaron un centro instantáneo en dinámica para el cálculo de velocidades, pero nada más utilizaron un centro instantáneo que determinaban mediante las perpendiculares a dos velocidades. Es una forma de determinar un centro instantáneo, pero aquí vamos a determinar todos los que existen para un mecanismo dado. ¿Cuál es la función, cuál es la finalidad de determinar estos centros instantáneos? Ustedes saben, hasta ahorita yo les he explicado que en un mecanismo hay eslabones de entrada y hay eslabones de salida. Y también hay eslabones acopladores. Entonces, para cada uno de ellos hay un tratamiento cinemático, aunque la ecuación para determinar velocidades está en función de una relación relativa entre dos puntos dentro del mismo eslabón, o entre dos eslabones diferentes. En esencia, las ecuaciones que aplican para los eslabones de entrada y de salida son diferentes a las del acoplador. El acoplador maneja otras características. Pero, sin embargo, a pesar de que los de eslabones de entrada y de salida son traslación o rotación, y que los acopladores son movimiento plano, el método de los centros instantáneos nos permite trabajar a todos como rotación. Todos los cuerpos van a estar en rotación desde su centro instantáneo con respecto a quién los queríamos pivotar. Y entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, pues necesitamos tener nuestro dibujo bien elaborado, que eso no es otra cosa que el análisis de la posición del mecanismo, o sea, el dibujo a escala. Segundo, se aplica la fórmula para determinar el número de centros instantáneos que posee el mecanismo. ¿Por qué el dibujo a escala? Porque así como ya hicimos los problemas para determinar velocidades por imagen,
Ahora lo vamos a hacer por centros instantáneos y también es a escala. Aquí, mediante los centros instantáneos, también podemos utilizarlo para determinar velocidades angulares también a escala. Ya no velocidades lineales, sino velocidades angulares a escala, ¿sí? Por método de la línea de los centros. Entonces, una vez teniendo nuestro dibujo a escala, aplicamos la fórmula para determinar el número de centros instantáneos que posee el mecanismo. Ya vimos cómo se determina, ¿verdad? Con la ecuación n por n-1 sobre 2. Entonces, para un mecanismo de 4 eslabones como el que tenemos aquí, por simple observación, podemos encontrar 4 centros instantáneos de rotación, que son las uniones. Si ustedes se dan cuenta, es la unión entre dos cuerpos. Por definición, ¿verdad? Tenemos aquí, estoy indicando el centro instantáneo O1,2. Del lado derecho, el centro instantáneo O1,4, ¿verdad? Son los apoyos fijos. Pero en la parte superior, en la unión entre 12 y 3, hay aquí otro centro instantáneo. La letra A es el centro instantáneo O2,3. En B es otro centro instantáneo. Es un centro instantáneo que se llama O3,4. Si ustedes se dan cuenta, ya lo estoy nombrando por su nombre y apellido, ¿verdad? Porque tienen que distinguirse la unión entre los dos eslabones que están en cuestión. Aunque los 4, escúchenme bien, estos 4 centros instantáneos, O1,2, O2,3, O3,4 y O1,4, son en esencia, por definición, un punto para cada caso, un punto que comparten dos cuerpos, ¿verdad? En donde ambos tienen la misma velocidad. Bueno, podemos entender que es un punto que comparten dos cuerpos, esto está totalmente entendido, en donde ambos comparten la misma velocidad. Por ejemplo, los del apoyo fijo comparten la misma velocidad 0, ¿verdad? Porque no se mueven. Ese punto del eslabón 4 y el eslabón fijo 1, y el eslabón 2 con el 1, en ese punto de contacto tienen velocidad 0, comparten la misma velocidad. Y en el punto O2,3, o A, ¿verdad? Y el O3,4 también comparten la misma velocidad. ¿Por qué comparten la misma velocidad? Porque si tuvieran velocidades diferentes, pues estas uniones tendrían a separarse en cuanto se mueve el eslabón 2. Sin embargo, aquí hay que hacer la aclaración. El centro instantáneo O1,4 y O1,2, ambos están unidos al apoyo, son centros instantáneos permanentemente fijos. Y el O2,3 y el O3,4 son centros instantáneos de rotación permanentemente en movimiento. Habría que hacer esa diferenciación, ¿no? En eso sí se diferencia. Bien, de acuerdo con esto tengo 4 centros instantáneos, pero se supone que tengo 6. Me hacen falta 2. Entonces, para determinar los centros instantáneos hay dos pasos que hay que seguir de manera particular. Una vez hecho el dibujo, primero se indican los centros instantáneos por observación y después vamos a aplicar una fórmula, ¿verdad?, que se llama teorema de Kennedy para determinar nuestros centros instantáneos. Pero bueno, una forma de ayudarnos a determinar. Permítanme un segundito, jóvenes, permítanme, me están aquí llamando. Ya, regreso con ustedes. Dice, como en un mecanismo de 4 eslabones existen 6 centros instantáneos, no con eso dejamos de lado que cuando tenemos, por ejemplo, 6 eslabones, si hacemos el cálculo de 6 para 6, estaremos sustituyendo en lugar de 4 en nuestra ecuación, sustituyamos 6, imagínense 6 por 5, 30 entre 2, serían 15 centros instantáneos de rotación. Si hacemos 8, ¿verdad?
que en ocasiones lo he hecho yo en manera presencial, son 8 por 7, 56 entre 2, ¿verdad? Imagínense, son 28 centros instantáneos. Entonces, para poderlos determinar de manera ordenada sin perder ni uno de vista, hay una metodología. Entonces vamos a manejar una matriz, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? Como la que hicimos para las indicaciones iniciales, donde indicamos los centros instantáneos, las combinaciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4, ¿verdad? La primera línea es con el 1, la segunda es con el 2 y la segunda con el 3. ¿Por qué la 4 no? Porque si hacemos 1 y combinaciones de los siguientes eslabones, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Luego vamos 2. Ya no puedo poner 2 con 1 porque ya está arriba. 2 con 2, pues no existe, y 2 con 3 lo ponemos, 2 con 4. Luego nos vamos con el 3, 3 con 1 ya está, 3 con 2 ya está, 3 con 3 no existe, y 3 con 4 se pone. Luego sería 4 con 1, pues ya lo tenemos, 4 con 2, 4 con 3 y 4 con 4, ya no existe. Por eso es que el 4 ya no se apunta. Así es que ponemos las tabulaciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Quitamos el último elemento y así hacemos una combinación. Aquí está nuestra fórmula y nuestros centros instantáneos por observación. Además de esto, vamos a hacer un círculo, ¿verdad? Hacemos un círculo del tamaño que quieran, ¿verdad? O incluso en ocasiones, cuando lo hacemos cuando yo lo hago de manera presencial en el pizarrón, pues hago a mano el círculo, ¿no? Hasta parece a veces, no parece círculo. Y vamos a circunscribir en el perímetro el número de eslabones que tenga nuestro mecanismo. Esto quiere decir que en este caso tenemos 4 eslabones, y entonces vamos a dividir el círculo en 4 partes. Si fueran 6 eslabones, serían 6, si fueran 8, etc. En este caso tenemos 4 eslabones. Y vamos a indicar aquellos que obtuvimos por observación. Aquí está el 1, 2. Aquí está el 1, 2, lo tacho, y lo 1, 1 con 2. Lo uní con verde para que puedan diferenciar. Luego me voy, ¿verdad?, a lo 1, 4. Aquí tengo lo 1, 4, lo tacho, y lo 1, 1, 4, ya lo puse en café, o es morado, no sé, ¿verdad? Luego me voy al siguiente renglón, 2, 3. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí indicado en el punto A, o 2, 3, después ya le voy a quitar la A, ya no es necesario, ¿verdad? El 2, 3, 1 a 2 con 3. Luego, 2 con 4 no está. Fíjense bien, aquí está el 2 y aquí está el 4. No se unen. No hay un punto de unión, pero ahorita vamos a ver que sí realmente existe, y desde el cual vamos a poder ver rotar a 2 respecto de 4. Pero no lo podemos tener por observación, por lo tanto me voy al siguiente. O 3, 4, ese sí está aquí en el punto B. Entonces lo 1, 3 con 4, lo pongo en amarillo, y de esta forma tengo mis 4 centros instantáneos por observación. Definitivamente para cualquier mecanismo siempre va a existir un número determinado de centros instantáneos que se obtienen por observación. Si no podemos determinar los centros instantáneos por observación correctamente, nos va a ser imposible determinar los centros instantáneos por otro método adicional que va a ser el teorema de Kennedy, porque no va a poder aplicarse. No es necesario primero determinar aquellos por observación. Es absolutamente indispensable. Entonces, que quede claro esto, ¿no? Primero hay que determinar los centros instantáneos por observación. Si me falta uno de estos, ya no puedo determinar ese 1, 3 y 1, 4 que me faltan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2, 4 y la unión entre 2, 4, vuelvo a repetir, y 3 con el apoyo 1 no se observa, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos estos 4 primeros para resolver. Existen centros instantáneos adicionales que podría llamarles, bueno, yo los menciono como casos especiales, los vamos a ver, que son centros instantáneos por observación, que se van a utilizar. Pero bueno, eso es punto y aparte, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez explicado esto, si no hay ninguna duda de que tenemos que utilizar una matriz, nuestra fórmula, nuestra matriz y nuestro círculo. Eso es lo que voy a utilizar. Profe, dígame. Dijo que ahorita iba a explicar cuáles eran los otros dos que faltaban.
Ajá, hay centros especiales. Eso, primero quiero que entiendan esto y después en otra diapositiva les voy a mostrar cuáles son los especiales, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pero primero vamos a ver cuál es la metodología para determinarlos. Estos centros instantáneos O1, 3 y O2, 4 se determinan por el método del teorema de Kennedy. ¿Cuál es ese teorema de Kennedy? Dice, el teorema de Kennedy afirma que tres cuerpos rígidos con movimiento relativo en el plano, uno con respecto a los otros, estén conectados o no, comparten tres centros instantáneos de rotación, los cuales se ubican sobre una misma línea recta. Eso quiere decir que si tengo tres cuerpos moviéndose en el plano, ustedes ponen tres fichas de dominó, ¿verdad? Y las mueven en una mesa y las detienen en determinada posición, van a tener tres centros instantáneos, si los consideran como cuerpos rígidos a las fichas, ¿verdad? Van a compartir tres centros instantáneos de rotación que caen en la misma línea recta. Esos tres centros van a estar necesariamente en una misma línea recta. Entonces, bajo esta premisa, establecemos, ¿verdad?, lo siguiente. Entonces, aquí tenemos, Kennedy lo estableció y lo terminó así. Tenemos tres cuerpos aquí, ¿verdad?, en el dibujo. Y uno está en negro, otro está en azul. Están rotando con velocidades angulares omega 2 y omega 3 respectivamente. Y en cada uno de ellos se plantó un punto Q y un punto P con su radio de posición RQ y RP respectivamente. Pero el eslabón 2, en negro, que tiene el punto Q, está pivoteado en 2, o sea que ahí tiene un centro instantáneo o 1, 2, porque comparte centro el eslabón 2 y el fijo 1, ¿verdad? Que vendría siendo la tabla blanca, ¿verdad? O la superficie blanca que se ve ahí en la imagen. Y del otro lado, el elemento 3 está pivoteado en O1, 3, obviamente el centro instantáneo, donde tiene el punto P. Y ambos centros instantáneos O1, 2 y 1, 3 generan una línea de centros. Se supone que el tercer centro instantáneo de rotación tendrá que caer en esa misma línea de centros. ¿Está claro? O sea, el centro instantáneo que me falta, ¿cuál es? Si ya tengo el O1, 2 y el O1, 3, de acuerdo a nuestra ecuación, ¿verdad? Serían, ¿cuántos eslabones tenemos? 3. Sería 3, de acuerdo con la fórmula sería 3 por 3 menos 1 entre 2. Sería 3 por 2 son 6, entre 2 a 3. Tres centros instantáneos que comparten nuestros tres cuerpos. El tercero tendría que ser el centro instantáneo O2, 3. Y ese O2, 3 queda sobre la línea de centros. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, pues tengo las omegas y con las omegas determino las dos velocidades, BQ y BP con sus respectivas omegas. Aquí tengo la omega 2, la estoy señalando, ¿verdad? Si ustedes observan, la omega 2 genera a este cuerpo una velocidad tangencial a su trayectoria, ¿verdad? O perpendicular al radio RQ. Y por el otro lado, la velocidad angular omega 3 genera en el punto P una velocidad perpendicular al vector RP. De esta forma, ¿ya? Establezco BQ es perpendicular a RQ y BP es perpendicular a su radio RP. Ese sería el primer punto. El segundo punto que estableció Kennedy dice, bueno, ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que estas velocidades BQ y BP que ya determiné, las transporto con un compás. Bueno, yo digo un compás, ahora es herramienta de dibujo, ¿verdad? En CAD o en Solid. Y la transporto a la línea de centros. Una vez que las transporto a la línea de centros, el punto Q se ha convertido en el punto Q' y el punto P en punto P'. Son dos puntos diferentes a Q y a P. Y transporto las velocidades, la BBQ. Arriba pongo que BP y BP es igual a BP', pero únicamente en magnitud, porque ustedes observan que al igual que BQ igual a BQ', pero solamente en magnitud, son solamente magnitudes. Las diferentes sentidos evidentemente son diferentes porque son vectores. La velocidad BQ y BP', abajo los puntos son perpendiculares a las líneas de los O2, 3. Ahí lo indico. Que fue este paso, ¿no? Ya están sobre la línea de centros. Entonces lo siguiente sería establecer, ¿verdad?,
gradientes o triángulos de velocidades. A partir del centro instantáneo 1, 2, trazo una línea que una a la punta derecha de BQ, generando así un triángulo de velocidades, ¿verdad? Y yo veo aquí estoy señalando la velocidad de Q, observen ustedes, yo voy disminuyendo el radio, va disminuyendo la velocidad hasta que se hace cero, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Pero si lo hago yo al revés, pues obviamente va a aumentar. Evidentemente, si lo hago del lado de BP, pues ocurre la misma situación, y si lo hago hacia el lado izquierdo, también van a aumentar. En el momento en que yo trazo las líneas, eso representa la letra, la palabra gradiente, que gradualmente, en el punto de intersección de esos dos gradientes, este punto lo voy a utilizar para trazar la velocidad común. Esta velocidad común va a ser al gradiente del que generado en O2 y al gradiente generado en O3. Si estamos de acuerdo con eso, desde aquí, desde este punto de intersección, a la línea de centro se traza una línea que sea perpendicular y la velocidad común va a ser una velocidad que se puede ver desde el centro instantáneo 2 o como parte de la O2, o puede ser una velocidad que se ve desde O1-3 o como parte de la O3. ¿Claro? Y si eso, digo, ¿cómo queda esto, no? Entonces, aquí tenemos esta velocidad común. Y por definición de centros instantáneos, dice que el centro instantáneo de los tres que comparten dos cuerpos están compartiendo esta velocidad, donde ambos tienen la misma velocidad de los tres. Y por tanto, el centro instantáneo de los tres se encuentra ubicado en ese punto. Ese es el tema. ¿Hay alguna? No, profe. No. Muy bien, muy bien. ¿La dirección se conserva, profe? ¿Perdón? ¿La dirección de la velocidad? ¿De la velocidad de robot? ¿La común? Sí. Sí, claro, porque acuérdense, por eso les preguntaba si entendían que este gradiente va disminuyendo en esta dirección hacia abajo, lo estoy señalando de cero, y por eso es una velocidad hacia abajo, esa que es el rojo, pero es igual al lado derecho, del triángulo derecho. Ambas son hacia abajo. Ok. No, las tres, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Sí quedó claro? Bien. Entonces, de acuerdo con esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar con mi centro instantáneo. Ya tengo todos estos tachados, me falta el 1 y los 4. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como me está diciendo el centro, que el teorema de Kennedy, pongan atención, el teorema de Kennedy, digo, pongan atención, ya aquí ya está trazado, tengo que explicárselos. Así no está en los libros, pero aquí yo hice me apunte. Tengo ese instantáneo 2, 3. ¿Para qué me va a hacer esta tabla? Para irlos indicando y después tacharlos. Y el círculo me va a servir para aplicar el teorema de Kennedy. ¿Cómo se va a hacer? Pues tengo el centro instantáneo 3, pues 1 o 1, 3, pero todavía no lo encuentro, entonces lo pongo acá. Pero el momento de hacerlo en forma punteada, genero dos triángulos. Ustedes están observando que tienen dos triángulos. Pues da la casualidad que estos triángulos son tres elementos. 1, 2 y 3, y el izquierdo 1, 4 y 3. Esto quiere decir que si yo hago una tabulación que tengo del lado izquierdo y tomo la primera combinación de estos tres elementos que generan tres centros instantáneos, del lado derecho tengo 1, 2, 3, va estos tres elementos, por definición del teorema de Kennedy, comparten tres centros instantáneos que van a quedar en la misma línea recta. Entonces, que esta combinación 2, 3 la tengo aquí, entonces tengo 1, 3, y del lado derecho de la tabulación hago una tabulación así como lo estoy dando, y del lado derecho tengo 1, 2, 3 y el 1, 3, que son esos tres centros instantáneos del triángulo que tengo. Entonces sería, vean aquí en el triángulo, para que no vea la tabulación, vean conmigo, 1, 2, ¿verdad? 2, 3 y 1, 3. ¿Sí observan? Donde 1, 3 lo pongo en la parte superior porque es el que conozco. En la parte de abajo pongo los que conozco. Del lado izquierdo, obviamente, si yo trazo una línea entre 2 y 1, 3, el tercero, el 1 3, quedará en la misma línea, pero aún no conozco. Por lo tanto, hago otra combinación con el otro triángulo. De esa forma, entonces tengo la combinación 1, 4, aquí lo tengo. Luego sigue O3, 4, lo tengo aquí arriba, voy a ver 1, 3. Estos tres centros instantáneos caen en la misma línea. Lo mismo que estos tres. Quiere decir que ambas de estas dos líneas, estos triángulos son dos combinaciones de tres, que tres líneas de centros de este lado y tres centros de este lado. Pero estas dos líneas comparten el mismo centro instantáneo. Quiere decir que si yo trazo estas dos líneas, 1 a 1, 2, a 2, 3 que conozco, y a una unión de 1, 4, 3, 4, y trazo las dos líneas en su intersección, encuentro el centro instantáneo. Este tache no es porque eliminando, no, estoy eliminando porque lo voy a encontrar, pero también simboliza la intersección entre las dos líneas. Veámoslo aquí en el dibujo. Tengo el centro 1, 2 y 2, 3. Aquí tengo el 1, 2 y el 2, 3. Entonces paso una línea que vendría siendo la prolongación del dedo, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo.
Pero aparte voy a tener otra línea, o 1, 4 y 4, aquí tengo, o 1, 4 y 3, 4. Trazo una línea prolongada y donde se intersecta con la anterior, encuentro el centro instantáneo 1 o 1, 3. ¿Dónde va a ubicar el centro instantáneo 1, 3, muchachos? ¿Abajo del dibujo? Exactamente. Bueno, en dos líneas de centro, no, pero exactamente abajo del dibujo. Entonces, vamos a ver dónde queda, ¿verdad? Exactamente, su compañero, ¿verdad? Está en la parte de abajo. Ya lo tenemos. Voy a hacerlo un poco más chico. Ya lo tenemos. ¿Lo ven? Ahí está el centro instantáneo. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Pues obviamente ya se tacha, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí tachado, nada más de la comunicación. Se va a rellenar. Ya lo hacemos por el 2, 4. Este se va a puntear. Y al puntear lo que generan otra combinación de dos ángulos, ¿ven? Y por tanto otras dos líneas de centros. Y por tanto otra tabulación semejante a la que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este centro instantáneo 1, 3, déjenme decirles que es como si yo estuviera viendo rotare, es una rotación, es un movimiento complejo, movimiento plano general, que es una combinación de traslación-rotación. Sin embargo, con este centro instantáneo de rotación, se puede ver a este cuerpo 3 rotar en ese instante, y solo en ese instante, con su velocidad periférica o su velocidad con respecto a punto 1, 3. En otras palabras, es como si el eslabón 3, como si el centro instantáneo 1, 3 formara parte de 3, como si este fuera, vamos a decir, un triángulo, vean aquí, si lo ven, es un triángulo, que está pivoteado aquí pongo un punto fijo, y es como si estuviera rotado el elemento 3. Fíjense, si yo lo extiendo, no necesariamente un triángulo, podría ser una fórmula regular con la igual, ¿verdad? Si no, pues una rotilla, no un sope, no sé, cualquier cosa así, irregular, o un círculo, con centro aquí, ¿verdad? Pero dentro de él sale el eslabón 3, y desde aquí se puede rotar. Si yo veo rotar a 2 en el sentido antihorario, el 4 como que dijera horario o antihorario. Correcto, antihorario. Entonces, si yo veo el eslabón 3, ese bien, aquí, al eslabón 3 girar así, es decir, que yo voy a ver rotar a mi eslabón en el sentido también antihorario. Entonces, quiere decir que ese hombre va a girar así. Va a rotar desde aquí y luego desde el punto, trazar una línea aquí, y generar una velocidad perpendicular a esa distancia de aquí, desde B a 1, 3. Así como yo puedo generar una velocidad perpendicular a la línea O1, 2A, también puedo tener una velocidad perpendicular a la línea A1, 3, perpendicular. Bien, ya ahorita veremos lo de la velocidad, ya entendimos lo de centros instantáneos. Entonces, si yo, a ver si entendimos, antes para que ya positivo, porque ya estoy dando la tabulación, ¿verdad? Si yo relleno esta, ya está conocida, y ahora punteo aquí, entonces voy a hacer una tabulación esta, donde tendría que, imagínense, ¿verdad? Tengo, y en la parte de arriba, ¿cuál centro instantáneo vamos a tener? En esta posición, ¿quién va a estar ahora? Correcto. Muy bien, muchachos. Así, los 4, perfecto. Y ahora vamos a hacer la primera combinación del lado derecho y del lado izquierdo. Estos 4 que van en la parte de arriba, todo lo entendido, o 2, 4. Ahora vamos a hacer la primera combinación del lado derecho, no importa. La primera combinación serían 2 centros instantáneos del lado derecho y 2 centros instantáneos del lado izquierdo. Vamos con uno de ellos. Un par de ellos sería este. Sería otro. O 2, 1, o 1, 2, correcto. 1, 2 y 4. Yo, 1, 2. Correcto, muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. 1, 2, 1, 4, correcto, muy bien. Entonces, 1, 2 y 1, 4 en cualquiera de estas casillas. ¿Y la otra combinación cuál sería? 3, 4. 1, 2, 4, ¿no? ¿O 3, 4 y 4? Y 2, 3. O 2, 3 y 3, 4, perfecto. 1, 3 y 4, muy bien, muchachos. Correcto. Todo vean la relación con seguridad. Vean, observen, díganme si estaban en lo correcto. Permítanme un segundo. Disculpen, están aquí llamando los trabajadores. Correcto. Entonces, estamos, cierto de lo que ustedes hicieron aquí, ¿verdad? Están en lo correcto, ¿no? Estamos en lo correcto. Esta es la evaluación que hicieron. 1, 4, esa es la que hicieron. 2, 3 y 3, 4. Correcto. Vean aquí, no lo indiquen, pero vean cómo en estas combinaciones el centro o 1 está combinado aquí en 1, 3 y 1, 3 con la combinación del eslabón 4 y el eslabón 2. ¿Sí lo ven? Y otra combinación de 4 y 2, 4 combinado con el eslabón 1 y el eslabón 3.
Sí, profe. Eso es interesante porque ocasiones, cuando se tiene práctica, uno puede revisar los trabajos de los alumnos o incluso verificar también su evaluación. Esa combinación, en una combinación de ser instantáneo, puede ser o 2, imagínense un eslabón, venimos de 2, 4, también se puede encontrar con 2, 4, con el 6, aquí 6, 6 y 5, 5, si lo observan, y tendría que yo tener el otro. Y ese tendría que caer exactamente. Pero bueno, eso lo verán. Si ustedes hacen eso ya se adquiere con habilidad. Bien, a ver, vamos a unir esas dos líneas. Si uno de las dos líneas, díganme en dónde se ubica el dato instantáneo o 2, 4. Arriba, abajo, a la izquierda o derecha. A la izquierda, profe. Correcto, a la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno a la línea de esta es esta línea hacia la izquierda. Y ahora 1, 2, 3, 4, 3, y prolongo el 3 y van a detectar con la línea horizontal. Correcto, muy bien, muchachos, está bien. ¿Verdad que sí yo? Ahí lo tenemos, ahí tenemos los extraños. Ahora vean, ¿verdad? Centro instantáneo 2, 4. Este centro instantáneo 2, 4, en este punto que estoy señalando, representa, fíjense bien, es un punto que pertenece a dos cuerpos en donde ambos tienen la misma velocidad. Aquí el 1, 3 es un punto que pertenece a 1, 3 y el 2, 4 que es un punto que pertenece al eslabón 2. Ambos en este punto tienen la misma velocidad. Aquí 1, 3 tiene una velocidad 0. ¿Por qué tiene velocidad 0 este punto? ¿Me podría decir qué? ¿Por qué? Porque este instantáneo, yo aquí digo que es instantáneo, o 1, 3 tiene velocidad 0. Tiene velocidad 0 porque Por supuesto, ¿no, profe? está combinado con 1 y es igual a 3 por 1, 4. El 1, 3 no se mueve. Sin embargo, el 2, 4 sí está en movimiento. Aquí va a haber una velocidad hacia abajo. Más lógico que sea alguna vez. Bueno, hacia abajo porque me voy a hacer. Pero en este punto, la velocidad 0. En este punto, la velocidad 2, 4 no es 0. Los dos cumplen la atención. Es un punto que pertenece a dos cuerpos. Es un punto que pertenece a dos cuerpos. Ambos tienen la misma velocidad que 0 y la misma velocidad que es diferente. Ambos son también dos puntos permanentemente en movimiento. Por lo mismo, que es la relación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Esta información pues, está para que ustedes lo manejen. Si no hay nada, permítanme ahora compartirles, ¿verdad? la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son sus celdas de relación? Que son los precisamente especiales, compañeros. Los casos especiales son los siguientes. El movimiento de un cuerpo por respecto a otro. El caso de los pistones. Si ustedes toman referencia, los que hacen dinámica, ¿verdad? En el tema de dinámica del cuerpo rígido, en la parte cinemática, hay un elemento que relaciona un pistón o un bloque del centro. Y si yo veo la velocidad de un punto A y un punto de desborde de mi cuerpo, esa definición, esta relación, todos puntos tienen la velocidad. Y aunque digamos que esta relación, si está una perpendicular, cada vez la en estudios del cuerpo rígido, donde se intercitan, esta velocidad A1 tener un punto en el plano hacia abajo, a la línea de elección de BA y de BB, deberían necesariamente no se intercitan porque son paralelas. Sabemos que las paralelas, si no las paralelas se cruzan en el infinito, aquí yo escribo. Realmente se le da un punto impropio porque no existe, ¿no? Pero aquí en la geometría proyectiva. En la euclidiana no, pero la proyectiva sí. Eso que hace con perspectiva en el punto de fuga, ¿verdad? Ver las cosas en perspectiva. Aquí es como y van a hacer cuenta que marcamos estas estaciones en el infinito son válidos para determinadas velocidades. Se está filtrando un sonido de un radio o algo así. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, como se basa en la velocidad, esta es la rotación de este cuerpo de relación del infinito, obviamente, defino cuánto la son, ser extraño con respecto. En este caso, eso no, obviamente se encuentra en el infinito. Otra forma de ver estas relaciones, cuando vamos a hablar de la del ferrocarril, hacia que se intersecan en el infinito, hacia esa relación. Con un cuerpo se ve traslación y otra salida, y si es instantáneo de la 2 con respecto a 1, entra en el infinito, o 2 al infinito, ¿no? O 2 le pongo así un chulo acotado que representa el infinito. Como lo compramos. ¿Sí lo captamos? ¿Todos? Muchachos, a ver, ¿qué otra me decís? Bien, entonces, ya pongo acción que todos entonces, vamos a ver, aquí tenemos, bueno, es una forma de ya decir que es un acercamiento, que estamos bien para. Entonces, vean cómo se esta en el diagrama. Tengo aquí el mecanismo de la manera de este pistolito. Vean cómo los centros instantáneos por observación directa, rellenos y los punteados son los desconocidas. Vean cómo voy a poner O2 es el pivote. Aquí tengo O1, 2. Si lo observan, está alineado, porque lo conozco por observación. Después de la unión O2, 3, la coloco aquí. Está bien, porque ya lo observo correctamente. O3, 4 de la unión del bloquecito y del O3, tipo 3, 4. El O4 es la unión del pistón con el piso, pero su centro de rotación de 1 con respecto a 2 se encuentra 1 con respecto a 4, se encuentra muy atrás, casi arriba o abajo, perpendicular a la diagonal del elemento. Entonces digo, infinito, o 1 yo 1, 4 infinito. 4, 1 es lo mismo, ya lo sabes. ¿Alguna duda? Así se indica este ser instantáneo por observación caso especial. Entonces, este es el caso real, que se supone que sería por observación. Déjenme indicar, y yo lo que quiero 1, 4 que está en el infinito. Y si ustedes observan aquí, yo generé mi primera línea diagonal. Vean la primera línea diagonal y generé los triángulos. ¿Observan? Sí. Y después se rellena
luego esta otra línea y genero dos ángulos. Y los otros dos centros instantáneos por teorema de Kennedy. Cabe hacer la siguiente versión. Si yo hubiera tocado el 1-4, ¿qué hubiera pasado? Correcto, ¿verdad? Los dos triángulos, porque este lado es una parte 2. Entonces, es importantísimo que sea centro instantáneo o un 4 sea localizado como yo estoy indicando ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Bien, perfecto. Si todo ya lo está publicando, nada, yo te cotizo la atención para que todo lo estoy aquí parloteando. Bien. Ese es uno. Este otro es un centro instantáneo que se encuentra en el deslizamiento entre dos eslabones. Por ejemplo, entre la leva y su seguidor, pongan atención. Son 3 eslabones. ¿Cuáles son? El eslabón fijo que es el bastidor, es una tabla, ¿verdad? La pantalla aquí le pivoteo y coloco ese seguidor, se llama seguidor, y aquí el hilo que es aplanada, ¿verdad? Sería el eslabón que sería una leva. Así es un mecanismo de bastidor. El 1, 2 y 1, 3. Si son 3 centros instantáneos, son cuerpos. El centro instantáneo, los centros instantáneos o 1, 2, como ustedes observan, es donde está pivoteado 2 y otra puede girar, y a 1 de donde está pivoteado la barra, sería seguidor. Y el centro instantáneo, si yo trazo una línea que una a los dos instantâneos, le da que sobre esta línea, se guía con el cursor, ¿verdad? Por esa línea que da el tercer centro instantáneo. ¿Cómo se observa? ¿Cómo lo vamos a determinar? Pongan atención. En este punto debe existir deslizamiento. ¿Por qué digo debe existir deslizamiento? Porque si no existiese deslizamiento, pues no se movería. El otro giraría y envallaría. Imagínense que en lugar de este eslabón pusiera y le pusiera aquí a la barra 3 también dientes como si fuera de madera. ¿Qué lo hace de empujar? Es un hecho de que no se movería. O bien, para que entiendan de otra forma, con el eslabón 3 le pongo lija, ¿verdad? Lija de la mano, la pego en esta superficie periférica. Y lo mismo con el eslabón 3. Si ahora lo que va a pasar con el eslabón 3, exactamente, se traba o difícilmente se movería. Entonces lo que debe existir es debe estar totalmente lisas. Quiere decir que debe existir una velocidad de deslizamiento aquí. Si ustedes recuerdan sus conceptos de semática del estudio del cuerpo rígido, en materia de dinámica, deberán recordar que una velocidad de deslizamiento son dos paralelas y contrarias. Entonces, que si en el punto A debe haber una velocidad tangencial que permita el deslizamiento. Pues debe existir un punto A que forma parte de punto A forma parte de 2. Son los puntos en esa zona de contacto, una velocidad va a ir en un sentido y va en el sentido contrario. Exactamente en el sentido de cara. Si están entendiendo o no están entendiendo, pues vamos a la siguiente figura. Vean aquí con estas dos velocidades. Si observan estas dos velocidades, ¿quién tiene la naturaleza de estas velocidades? Sí, profe. Esta velocidad del punto A3 visto desde el punto A2, esta velocidad desde 3, y esta velocidad está siendo visto desde 3, y esta velocidad está siendo vista desde 2. Es como si ustedes ponen sus dos manos y la mueven así. Tratar de dedicar los resultados para tener diferentes partes. No. Sí. Esto sería lo que están representando las dos palmas de las manos moviendo. Eso debe de existir para que se den también. Como la velocidad deben ser perpendiculares a un lado, pero para notar, vean cómo yo trazo la perpendicular a la línea donde se dice la cara del seguidor. ¿Sí? Es importante ver la cara del seguidor y perpendicular esta en una línea donde se fija con la línea cero, automáticamente cuerpo instantáneo 2. ¿Qué pasa si el seguidor tuviese una superficie curva? Obviamente, si tuviese una superficie curva, evidentemente tendría que yo sacar el radio de curvatura y ese radio prolongado por la línea 1, 2 o 1, 3. Y de esta forma ya tengo mis 3 centros. Puedo ver así. Es que aquí no se aplica el teorema de Kennedy, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es una que comparten los cuerpos que tenemos acá. ¿Alguna pregunta? No. Este sería un caso especial de centros instantáneos. ¿Sí? Primero el cuerpo moviéndose con respecto a una superficie y ahora de dos cuerpos de contacto. Bueno, aquí tenemos una expresión cerca del sentido de las velocidades, ¿no? De los violes de lado. Ya nada más podría repetir la figura. ¿Sí? O más contacto por rodadura. El contacto por rodadura de los eslabones, ¿verdad? Es si estamos en rodadura, el punto de contacto ocupa la misma velocidad. Aquí como la velocidad de los puntos. Cuando la rodadura es diferente, aquí hay deslizamiento. En este caso, hay deslizamiento. Cuando hay deslizamiento, cuando estas dos son diferentes. Aquí va el resultado. Una de ellas es mayor que la otra, por eso es que una se adelanta más o son en sentido contrario. Cuando las dos velocidades son iguales, dos ponen la mano y la miran hacia abajo, hacia el otro, pero que no se dejan, ahí sus dos manos tienen la velocidad. Ese contacto, eso es lo que me explica la acción. De acuerdo con estos centros instantáneos de los cuerpos, en el plano general de velocidad de una manera. Los cuerpos, como son tren de granes, ¿verdad? Aquí son granes, es un gran compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque dice que están dos granes 3 y el engrane 3 nada más. Recuerden que sigue, manejamos movilidad, que es un elemento, otro elemento, otro es, vamos, de nuevo, uno, el fijo, ese es el engrane 3, pero se compone de dos tipos de ruedas y tiene 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerden la movilidad cuando se explique eso? Dice, bueno, entonces, digo esto, entonces el centro instantáneo, el punto de contacto de la misma velocidad, porque una velocidad, se están moviendo los dientes de grande del lado izquierdo y el diente grande del lado derecho. En el punto de contacto común, la velocidad misma. Y es por definición, eso de biocinética del cuerpo rico. Aquí lo vean, aquí me dice el centro instantáneo 2, aquí el 3 y aquí el 4. En este punto de contacto también hay un centro instantáneo. Aquí lo une 2 y 3, aquí está el centro instantáneo o 2. En esta unión está de 4, ¿y lo observan? Sí, profe. Y
por definición, todos caen en la misma línea. Aquí tengo indicador, cómo están los análisis de observación. En el punto de contacto de dos cuerpos en rotación sin deslizamiento, en el punto de contacto común existe el instante. Obviamente comparten los puntos de contacto 3, 4, si no indicar, ¿verdad? Pero aquí 4 eslabones, en este mecanismo de grandes, existen 6 resistencias por fórmula. Y entonces, nuevamente, si no indico esto por observación, no se puede resolver mi sistema. Estos realmente son por observación. Este es por observación, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, y 1, 2, 1, 3, 1, 4. Luego 2, 3 por observación, ¿bien? Y otros por observación. Quiere decir que todos son por observación. Aquí me falta poner la línea rellena. Este no es por qué, todos por observación. Porque es el punto de contacto, existen errores. Ahí sí, voy a haberle puesto relleno por todos por observación directa. Ana, renta. Entonces no hay ¿no hay instantáneo entre 2 y 4, profe? Entonces, a ver, sí, cierto, 2 y 4. Acá el 2. Y debe estar 2 y 4. Debe estar de 2, 4. El 2, 4, ¿cómo se encuentra? El 2, 4 está. ¿Dónde está la línea? 2, 3. 4. 2, 3, 4. Luego la siguiente, la línea 1, 1, 3, 1, 2 y 2, 3. 1, 2 y 3. No se te ¿verdad? No No hay excepción. Debe existir. No había nada de eso. 2, esa. 1, 2, 4. 2, 3, 4. De aquí. No existe. Porque es 3, porque está uniendo 2 y 3. Y que es 4 con eso. Pero el centro de rotación entre 2 y 4 debería ser más. Por definición, tiene que ser el punto. Fíjense que es el punto que une a 2 a 4. Aquí, 2, 3, es la velocidad periférica del punto que pertenece a 2 y pertenece a 3. Y aquí en este, yo puedo poner la velocidad periférica aquí, abajo, de un punto que pertenece a 3 y que pertenece a 4. Y es que está hablando de la si de año o 2, 4, tendría que ser un punto que tiene la velocidad periférica 2 y 4, que comparten el punto que comparten, deben estar necesariamente en contacto directo. Y no lo están. No. Hasta me viene así, no hay centro en los 4. Este lo tomé como ejemplo de un problema de matemática, me acuerdo. Y digo, ¿cierto? No, ¿es de 2, 4? No se ubica. Porque debería ser entre 2 y 4. Son 2 la velocidad de un motor hacia acá, hacia abajo. Y tiene perpendicular, debería que sobre esta misma línea. No. Es una discapacidad. Diría que no se usa. Debería de estar, pero ¿cómo se ve aquí? Debe serlo. Yo no he hecho algo. Y yo digo, sí, gracias por esta observación que le han hecho. Estos apuntes los hice y los agregué. Y debería existir. Porque no estoy entendiendo el contacto de los lamentos. Tal vez es un abonamiento. Porque lo estoy mandando con abonamientos. Eso es un abonamiento. No, es porque tendría que utilizar un poco un cambio global. A ver, sería. No me cuesta. Yo compré una grabación. Porque ese abonamiento no está fácil. Grabarlo, eso me refiere. Te lo avisaré y yo te los platico. Pues, de acuerdo. A ver. Muy gracias. Okay. Bien, independientemente de esto, hay un caso. Ahora tengo una aquí sí es un abonamiento porque tenemos que son eslabones binarios. Aquí es el instantáneo 2, aquí los 3, aquí está el 4. Y aquí en el punto de contacto tenemos que gran. Y al igual que en el caso de arriba, tenemos el instantáneo de 4 por 1. Este es por observación. Y aquí. Si no se viene localizar, entonces no se tiene los elementos. ¿Sí? Ese ya, por la duda, claro. Ese la duda es el contacto por concentración. ¿Sí? Es por deslizamiento. Y es el caso del proceso. Entonces, ¿listo, chicos? Sí, salvo la única duda que salió del compañero que también me está poniendo a trabajar mi pensamiento, donde todo, ¿verdad? Sí. Ok. Y no hay más, esto es todo hoy, hecho, decir la próxima vez terminamos 6 años y lo dejamos para el cargo de velocidad. Bien, nos vemos en la sesión. Se ve muchísimo. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Bonito fin de semana. Igualmente.